Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 13. Gracias por acompañarnos en esta tarde de domingo. Y es una bendición poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Así que los invitamos y abramos nuestras Biblias para poder leer la palabra del Señor. Y dice de la manera siguiente, Mateo capítulo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Señor, te damos las gracias. Bendecimos este día, porque tu palabra está para ser expuesta, Señor. Porque tu palabra, Señor, llegará quizá a más de alguno necesitado. Y más de alguno, Padre, que ya camina en tus manos, Señor, podrá ser fortalecido, reivindicado, Señor, afirmado en tus pasos, Señor. Pero quiero aprovechar este momento, Señor, también para orar por la familia de Juan Martínez, Señor. Este muchacho murió atropellado. No lo pudimos conocer, no supimos quién era, Padre, nosotros, pero su familia sí, Señor, están todavía. La conexión con nuestro hermano Adam, Padre. Y oramos para que seas tú mandando, proveyendo los medios para que ellos puedan conocerte, Señor. Lo principal en todo esto, Padre, es que podamos ver nuestra necesidad espiritual en la que nos encontramos, la necesidad, Señor, de tenerte en nuestra vida, la seguridad, poder de estar nosotros en tus manos, Señor. Así que oramos por la familia de Juan Martínez, Señor. Darles el consuelo, darles la paz, darles la confianza. A mi hermano Adam también, Señor, por la pérdida de su amigo. Dale a él, Señor, la tranquilidad, Señor, y que él pueda depositarse ahora más que nunca, Señor, en tus manos, Dios. También aprovecho para orar por mi hermana Idalia, Padre. Guárdala, protégela, Señor, y sánala, Señor, de esas molestias que ella ha sentido, Padre, en estos días, para que pronto, Señor, vuelva a estar con nosotros reunidos aquí en este lugar, Señor, y recibir tu palabra. Háblanos aquí localmente, Padre, y háblanos, a los que están a través de las redes sociales, Señor, escuchando y que probablemente en una retransmisión o grabación, Padre, puedan oír este mensaje. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén. El tema que vamos a estar llevando en esta tarde ya lleva por título entre signos de interrogación, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Quizá para algunas personas la pregunta ¿quién es Jesucristo? No tenga mayor relevancia, no tenga mayor importancia, quizá porque a lo mejor no saben en realidad quién es Él y como a lo mejor no está relacionado en sus vidas, pues no tiene nada que ver quizá para algunos. Quizá para otros la pregunta sería no quién es Jesucristo, sino ¿existe realmente Jesucristo? Para los creyentes, para nosotros los que creemos en Dios, podemos afirmar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero para los escépticos y para los incrédulos que dudan de la existencia de Jesucristo, probablemente ellos digan que Jesucristo sea una leyenda, a lo mejor. Probablemente para otros sea el motivo de un arte. Porque hay, aunque lo dudemos, o a lo mejor si no lo sabíamos, hay personas que se expresan a través de un lienzo, a través de una pintura, ¿verdad? Expresan sus pensamientos y Jesucristo se vuelve uno de sus de sus pensamientos para plasmarlo en un lienzo, en una pintura, pero no pasa de ahí. Entonces por eso que les decía, probablemente para algunos sea irrelevante, probablemente para otros no, para algunos otros quizá la existencia de Jesucristo sea el signo de interrogación, pero en realidad
el mundo en el que nos movemos nosotros no está llevando esta pregunta quizá, o no surge esta pregunta recientemente, sino que desde el momento que Jesucristo puso los pies en la tierra, esta pregunta, creo yo, y a lo mejor no solamente este mensaje, sino a lo mejor cientos de mensajes, probablemente con el mismo nombre o con el mismo tema, salgan a la luz, porque en realidad la gente desconoce quién es Jesucristo. Y hoy en esta tarde, espero que me alcance el tiempo, no vamos a hacer una predicación quizá como normalmente lo hemos hecho, sino vamos a hacer un pequeño estudio acerca de la persona de Jesucristo. Porque aun que los discípulos vivieron, compartieron con el Señor, caminaron con el Señor, vieron lo que el Señor hacía, aun cuando ellos estaban vivos y el mismo Señor estaba vivo, quizá ellos mismos no tenían todavía alguna seguridad, una certeza de exactamente quién era la persona de Jesús. Hasta que en el capítulo 16 que nosotros leímos del libro de Mateo, fue cuando el Señor confronta a sus discípulos con la opinión del pueblo y con lo que ellos pensaban de sí mismos en cuanto a la persona de Jesús, de quién era Él. Entonces es hasta este momento donde podemos nosotros quizá ver donde se expresa o sale, mejor dicho, a la luz esta pregunta de quién es Jesucristo. ¿Qué opina la gente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinamos nosotros de quién es Jesús? Entonces, vamos a ver, hermano, a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios, quién es Jesucristo. Y quizá también a través de este pequeño estudio que vamos a llevar a hoy, podamos nosotros responder a esta pregunta de manera significativa y convincente, ¿verdad? Porque hay más de alguno fuera no de este local o de esta congregación, sino de otras denominaciones que no son creyentes en la persona de Jesús, que aseguran que Jesucristo solamente fue un hombre o un profeta o alguien más, pero que no fue Dios. Entonces, en eso vamos a basar nuestra enseñanza de hoy. Y vamos a ver en primer lugar lo que la gente decía sobre Jesucristo. Vayan conmigo en el capítulo 9 del libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. La opinión de la gente, hermanos, sin tener un encuentro con el Hijo de Dios, siempre va a ser confusa. Y como les decía, no solamente desde nuestros tiempos o contemporáneamente hablando, sino que esto desde los tiempos de Jesús. O sea, siempre ha habido confusión en lo que es la persona de Jesucristo. En la comunidad en la que vivía Jesús, se tenía diferentes opiniones en cuanto a la persona de Jesús. Y se confundían quizá también en cuanto a eso. En el capítulo 9 de Lucas, verso 7, vamos a ver cómo esta circunstancia no cambia. Porque si hiciéramos una pausa, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa. Y si yo les pregunto aquí localmente hablando, ¿quién es Jesús? ¿O quién es Jesucristo? ¿Verdad? Sin que ustedes me respondan, yo creo que aquí por lo menos habrían de menos dos diferentes opiniones acerca de Jesús, ¿verdad? Y es allí a donde ya entra la controversia. Vamos a ver Lucas capítulo 9, el verso 7. Dice el verso 7, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Fíjense, o sea, aquí había una confusión no solamente por el hecho de que Jesús estaba haciendo milagros, sino porque pensaban que Juan el Bautista para esta fecha ya había muerto o lo habían matado, y la gente pensaba que había resucitado o que se había encarnado en la persona de Jesús. Herodes el tetrarca oyó esto, pero vayan conmigo en el capítulo 6 de Marcos. Marcos 6, verso 16.
Y aunque Herodes sabía lo que había hecho, pero los comentarios de la gente hacían que él dudara aún de lo que él mismo hacía y que lo llevaran o lo trasladasen al pensamiento de la gente que decía acerca de quién era Jesús. Marcos 6:16 dice, al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité. O sea, fíjense bien, Herodes el tetrarca había mandado a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Él sabía que Juan el Bautista estaba muerto. Él mismo lo mandó a matar. Pero dice el verso 16, el que yo decapité, dice que ha resucitado de los muertos. Fíjese, al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité. O sea, la gente decía que Jesús había encarnado, perdón, Juan había encarnado en Jesús. Y este decía, no, pero si yo ya lo decapité. ¿Me entienden? O sea, esto se estaba confundiendo Herodes aún con lo que él mismo ya había hecho. Entonces, por eso que les digo que la opinión de la gente cambia y no es el mismo. Por eso es que es importante para nosotros saber quién es Jesús. Probablemente algunos decían, en Lucas capítulo 9 decían, el verso 8 dice, otros es Elías, ha aparecido, y a otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. O sea, había una confusión, si era Juan, si era profeta, o si era alguno de los antiguos que había resucitado en Jesús, ¿verdad? Pero el problema quizá mayor aquí no era tanto uno de estos, sino que Herodes había mandado matar a Juan el Bautista, y él sabía que lo había matado, y estaba confuso si Jesús o Juan el Bautista, perdón, había encarnado en Jesús, ¿verdad? Y esto, hermanos y amigos, sucede por el simple y sencillo hecho de que no hay un conocimiento de Jesucristo. Porque la gente se va llevando o se va guiando por aquellos que conocen más. Si hay alguien, hermano, que dice, no, yo sé acerca de Jesús, y le empiezan a contar cosas o historias, o a lo mejor algo de historia, y empieza a dar su opinión, y el que no sabe, hermano, se va a quedar detenido porque no conoce nada acerca de Jesús. Pero el que sabe de Jesucristo, en el momento que empiezan quizá a decir exactamente o erradamente, va a intervenir porque está mintiendo o está siendo exacto en lo que está diciendo. ¿Verdad? Entonces, la gente estaba confusa, no sabían quién era. Algunos quizá, probablemente que empezaban a simpatizar con el Señor, empezaban a ver las características de Jesús. Ven en San Juan capítulo 4, el verso 29. Dice Juan 4:29, dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuando he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer, la samaritana de este capítulo 4, había tenido una conversación con Jesús, ¿verdad? Y ella no tenía, o ella entendía que no podía haber una relación entre samaritanos y judíos, pero cuando llegamos al verso 29, todo el concepto que ella tenía de Jesús cambia, y al irse a su pueblo, ella misma está expresando, ¿no será este el Cristo, el Salvador del mundo? ¿No será este el Mesías que viene a rescatar a Israel de esta opresión de Roma? O sea, ¿por qué, hermano? Porque siempre va a haber los detractores, pero siempre van a haber simpatizantes de Jesucristo. Siempre va a haber gente que a lo mejor está esperando que se le hable acerca de Jesús. Vamos a ver en segundo lugar lo que sus discípulos, decían de él. El Evangelio según San Juan capítulo 1, vamos a leer varios versos hasta el verso 49. Ya los hombres que caminaban con Jesús empezaban a tener un pensamiento más acertado en cuanto a la persona de Jesús. Dice el verso 40 del capítulo 1 de Juan, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. O sea, estos eran discípulos primeros de Juan el Bautista y después siguieron a Jesús. Este halló primero a su hermano y le dijo, hemos hallado al Mesías. Fíjense, o sea,
Jesús todavía no tenía popularidad, Jesús todavía no tenía mucho quizá de hacer cosas probablemente maravillosas, pero por el hecho de la manera que hablaba, Andrés le dice a Pedro, hemos hallado al Mesías. El Mesías quiere decir el Salvador, el que vendría a salvar a Israel de esa opresión. Y aún mismo, no sé si en sus Biblias dice Mesías, que traducido es el Cristo. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y fíjense, primero Natanael tiene una opinión un poco, vamos a decir, despectiva en cuanto a Jesús, pero cuando Jesús habla de Natanael, la posición de él cambia en cuanto a Jesucristo. Y aquí se puede ver un poco de conveniencia, ¿verdad? Pero Jesús estaba hablando la verdad. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Andrés, perdón, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fíjense, o sea, el pensamiento de Natanael cambia totalmente al momento que Jesús le dice, ¿dónde estaba él sin Jesús estar en ese lugar? O sea, él ya le dice, Rabí, que quiere decir maestro, le dice Hijo de Dios y le dice Rey de una vez. ¿Por qué? Porque él está cambiando. O sea, el pensamiento de la gente, aún en nuestros tiempos, aún en la Biblia, hermanos, siempre va a existir ese interrogante de quién es Jesús. Pero nosotros debemos de estar seguros, ¿verdad? Y bien parados en la persona de Jesucristo y saber quién es Jesucristo. Vamos a ver otro caso entre María y Marta. Como ellas, a pesar de lo que había pasado con su hermano, ellas creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. San Juan capítulo 11, el verso 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Su hermano de Marta y María acababa de morir, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ¿crees en la resurrección? Le dijo, sí, vamos a creer. Lázaro resucitará en los tiempos postreros, ¿verdad? Pero ellos no creían que Jesucristo lo podía levantar en ese momento. Entonces Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y fíjense la respuesta de esta mujer. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, hay una afirmación, fíjense, en aquellos que ya tienen un conocimiento de Jesucristo para afirmar exactamente en dónde están parados. Si yo les pregunto, ¿qué va a pasar ahorita si nos morimos todos? ¿A dónde vamos a ir a terminar? Entonces, cada uno debe de tener una convicción, una seguridad. Fíjense el verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, en otras palabras, si algo te pasa, aunque tú estés vivo, si algo te pasa y llegas a perder la vida, no vas a perderla eternamente, vas a vivir. Este es el punto, esta es la seguridad de vivir en Jesús, ¿verdad? Entonces Él le dice a Marta, ¿crees esto? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido a este mundo. Ahora, cuando uno empieza a creer en Jesús, cuando uno está seguro, fíjense, Colosenses capítulo 1, el verso 15, Pablo hablándole a los colosenses ya en este caso, ya después de que Jesús ya había muerto, había resucitado, había ascendido, ¿verdad? Pablo nunca lo vio físicamente,
¿verdad? Él lo vio en una visión en el camino a Damasco, pero cuando él llega a los Colosenses, fíjense lo que él dice acerca de Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, en pocas palabras, resumiendo estos versículos, Pablo le dice a los colosenses, Jesucristo es Dios mismo. Todo lo que ven ustedes, Jesús lo creó. Toda la vida que ustedes ven, por Jesús está. Y si no está Jesús, nada subsiste. Nosotros estamos vivos porque Jesucristo está vivo. Nosotros vivimos por Él, gracias a Dios, por Él vivimos. Entonces, eso es lo que el pensamiento, ¿verdad? O vamos a ponerlo así, encontrado entre los que no conocen de Jesús y los que ya tenemos conocimiento, o probablemente los que empiezan a tener conocimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, Pablo afirma esto con los colosenses. Vamos a ver en tercer lugar, ¿verdad? Y esto es bien importante, lo que el Padre mismo decía acerca de Jesucristo. En el capítulo 3, versos 16 y 17 del Evangelio según San Mateo, Dios hace dos declaraciones importantes y quiero que las veamos. Aunque es la misma declaración, pero son en dos tipos de situaciones diferentes. Porque no solamente Jesús decía que Él era Dios, no solamente los que ya estaban creyendo en Él decían que era Dios, sino que el Padre mismo confirma quién es Jesucristo. Mateo capítulo 3, el verso 16 y 17 dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjense, en este punto, vean la diferencia. Ahorita vamos a ver la otra declaración del mismo Dios acerca de Jesús. Pero en este punto era un lugar público. Juan el Bautista estaba en el río Jordán bautizando. Jesús llegó, ¿verdad? Y se quería bautizar para que se cumpliera toda justicia en cuanto a la persona de Jesús. Juan obedece, bautiza a Jesús, estaba el río Jordán abierto, había mucha gente, muchos oyeron decir lo que el Padre dijo acerca de Jesús. ¿Y qué dijo el Padre que era Jesús? Este es mi Hijo amado. O sea, el Padre señalando a Jesucristo como su Hijo. Vamos a ver la segunda vez en el capítulo 17, ahí mismo de Mateo, en el capítulo 17. O sea, en esta es una manera de expresión pública, donde el Padre expresa públicamente acerca de Jesús. Pero en esta va a ser un poco más en privado, un poco más íntimo. Mateo capítulo 17, el verso 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. O sea, esta segunda expresión, aunque es lo mismo que dijo en la manera pública, fíjense que esto es para aquellos que están siguiendo a Jesucristo. O sea, no debe de haber duda en nosotros, hermanos, de que Jesús es Dios. En este caso, ¿por qué la gente no dice en la primera expresión, no dice que al oír la voz de Dios y decir que Jesucristo era Dios, no dice la Escritura, si leyeron conmigo, no dice que se postraron? ¿O sí dice? Todos corrieron a arrodillarse. No dice.
Pero en esta segunda, hermano, porque es en privado, porque es en lo íntimo, porque es donde Dios te habla, porque es en donde nosotros reconocemos que la divinidad, reconocemos cuando Dios está con nosotros, reconocemos cuando Dios, hermano, nosotros tenemos alguna necesidad. Es en lo íntimo donde nosotros nos postramos delante de Dios. Y fíjense el verso 6, mientras él aún hablaba, una nube de luz cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Hermano, este hombre que estaba caminando, imagínense, el hombre que está caminando contigo, la persona que llevas quizá 2, 3 años hablando de Jesucristo, porque los discípulos caminaron con él como unos 3 años y medio, más o menos, según la historia y la narración bíblica, como 3 años y medio, caminar con él, oír la voz de Dios. Imagínense, hermano, esa escena quizá de que tú estás caminando a la par de un hombre y que ese hombre sea asignado como el Hijo de Dios. O sea, hermano, no podemos estar más seguros, sino que el mismo Padre confirme la divinidad de su Hijo. Entonces, hermano, nuestras vidas están seguras en nuestras manos o en las manos de Él. En las manos de Él. ¿Van viendo ustedes cómo esta pregunta de quién es Jesús empieza a tomar forma en nosotros? Empieza a tomar forma en nuestra vida. O sea, ya no vamos especulando si, no sé si es el Hijo de Dios, o no sé si es el Salvador. O sea, hay pensamientos encontrados de entre los opositores y de los que están simpatizando con Jesús. Pero hay una afirmación, hermano, concisa en los que somos llamados hijos de Dios. Al oír esto, sus discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. En cuarto lugar, vamos a ver, fíjense bien, si la humanidad piensa de una manera, Dios confirma sobre su Hijo quién es Él. Sus discípulos y los seguidores de Él sabemos quién es Jesús. Hay alguien que es opositor y que nunca ha dudado quién es Jesucristo. En el mundo nosotros vamos a encontrar gente que niegue de Jesucristo, que reniegue de Jesús, que no reconozcan los atributos de Dios, hablando de Jesucristo, que no reconozcan a Jesucristo como el Hijo de Dios, no lo reconocen ni como Salvador, no lo reconocen como nada a Jesús, pero hay unos opositores que están, hermano, en una constante contienda con Jesús y saben exactamente quién es Jesucristo y no niegan la divinidad de Jesús. Y estos son los demonios, los espíritus, los que se mueven en el aire. El mismo Satanás no niega la divinidad de Jesús. Mateo capítulo 8. Porque esto es importante, hermanos y amigos, porque en el mundo nos vamos a encontrar a gente que reniega sobre la divinidad de Jesús, pero estos espíritus o estos seres espirituales conocen exactamente quién es Jesús. Mateo capítulo 8, el verso 28 dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaban diciendo, fíjense, o sea, este era un hombre endemoniado, ¿va? Y el hombre endemoniado, en el verso 29 dice, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? O sea, ¿ven los signos de interrogación? No es para preguntar si Jesús es el Hijo de Dios, sino para decirle, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? Imagínense, los demonios saben exactamente quién es Jesús. Y la gente que necesita de Dios desconoce la divinidad de Jesús. Si nosotros pudiéramos, esto es solamente una especulación. Si Dios tuviera que elegir entre los incrédulos y los creyentes, ¿a quién se llevaría? ¿A los hombres o a los demonios? A los demonios, porque los demonios no reniegan de Jesús. Los hombres son los que reniegan de Jesucristo. A los hombres les cuesta reconocer. Hay que meterles la palabra de Dios casi a la fuerza en la cabeza para que entiendan quién es Jesús. Los demonios no. Ellos saben, verso
29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Dice, has venido acá para atormentarnos antes de... Ellos saben su final. Ellos saben cuál va a ser su destino último. Pero los hombres no, los hombres reniegan de Jesucristo. Marcos capítulo 3, verso 10. Porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle, fíjese, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. O sea, imagínense, hermano, una persona endemoniada y haciéndose digamos, sus manifestaciones en la persona, y se acerca a Jesús y calman sus manifestaciones para postrarse delante de Jesucristo y decirle y reconocerle, tú eres el Hijo de Dios. O sea, esto es algo que les digo que es importante, hermanos y amigos, porque, o sea, estos demonios o los espíritus infernales sí saben exactamente quién es Jesús. Dice la Escritura en Santiago, los demonios creen y tiemblan, pero no les importa porque ellos saben a dónde van. Ellos creen en Jesús, saben quién es Jesús, pero no lo creen, no creen en Él como Dios. Porque si creyeran en Él nunca hubieran cambiado la posición en la que estaban. Y los hombres que tenemos la oportunidad de entregarle nuestra vida a Dios y de reconocerlo, no lo hacemos, o no lo hacen, mejor dicho. ¿Ven? Porque es importante saber quién es Jesús. Hay unos que sí saben exactamente quién es Jesús, hay otros que tambalean en su decisión, pero hay otros que viven, hermanos, y totalmente ignorando la persona de Jesucristo. Vamos a ver en quinto lugar cómo Jesús era un hombre de verdad. Y esto es importante para nosotros porque a través de que Jesucristo es un hombre de verdad, es que nosotros pudimos obtener salvación, ¿verdad? Y podemos manifestar una confianza, una seguridad en la persona de Jesús. No por nuestras obras, no por nuestros hechos, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque todos los méritos están depositados en la persona de Jesús. Pero es importante saber que Él era un hombre de verdad. Verso 14 del Evangelio según San Juan capítulo 1, o Juan capítulo 1, verso 14. Dice la Escritura, Juan hablando acerca de Jesucristo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, lo que está diciendo Juan es que aquel creador, el que dijo que todas las cosas subsisten y por él están, aquel tomó un cuerpo y fue hecho carne. ¿Por qué? Para darnos a entender que Jesucristo era un hombre legítimo, una persona como cualquiera de nosotros, no común como nosotros, pero sí una persona como nosotros. Porque no común, porque en Él no habitó el pecado. Nosotros sí. En Él no habitó la malicia, digamos. Conocía de la maldad, pero no había maldad en Él. Sabía quizá de todo lo que nosotros pudiéramos pensar, pero Él nunca practicó nada de todo eso. Por eso es que Él no era común como nosotros, pero sí era un hombre de verdad, porque dice, y habitó entre nosotros. O sea, aquel verbo fue hecho carne o tomó un cuerpo para que lo podamos entender y habitó entre nosotros. ¿Por qué es tan importante, hermanos, conocer esto y saber que Jesucristo era un hombre al 100% o un hombre genuinamente? Porque era la única manera que podía limpiarnos a nosotros. De la misma manera que por un hombre entraba el pecado, de la misma manera era que por un hombre podíamos obtener la salvación. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, por un hombre entró la muerte y por ese hombre entró el pecado y por ese hombre entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos y cada uno de nosotros pecamos voluntariamente. Entonces Jesús, es allí a donde entra Jesús al rescate
Dice 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Me entienden? O sea, hay un hombre que por él introdujo el pecado y ese pecado produjo la muerte y esa muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos, ¿verdad? Pero en contrarrespuesta, si lo queremos ver de esa manera, ¿verdad? El Salvador Jesucristo, dice 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que estamos en Cristo seremos vivificados. Moriremos probablemente algún día, llegará a lo mejor un carro y nos atropelle, probablemente estemos dormidos, ya no despertemos, probablemente estemos manejando y choquemos o nos chocan y se acaba nuestra vida, o yo no sé cuál sea el modo que podamos terminar nuestra vida aquí en la tierra, pero lo que sí les puedo decir es que mientras estemos nosotros en las manos de Jesús, jamás moriremos eternamente. Seremos vivificados. ¿Entienden eso, vivificados? ¿Sí entienden? Vivificados, o sea, que si morimos vamos a volver a vivir por Jesucristo. Resucitaremos con Él y por Él. Por eso es que Jesús padeció por nosotros y por eso es que les decía que no era tan común, o no era común, mejor dicho, como nosotros, porque Él padeció sin pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. O sea, Él fue tentado en todo, pero jamás cayó en la tentación. ¿Cuántos han dicho, ay, es que yo soy débil? No aguanté la tentación. ¿Sí o no? No, me digan que no lo han dicho, sí lo han dicho. Algunos dicen, es que estuvo muy fuerte la tentación, lucharon un poco más, pero cayeron en la tentación, ¿verdad? Pero dice la Escritura, hablando de Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, en pocas palabras, hay una persona que sabe que nosotros somos débiles, y que sabe que nuestros designios son de continuo el mal y que podemos caer en cualquier momento. Y Él sabe que nosotros lo necesitamos. Por eso dice que un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecar. O sea, que Él también participó, digamos, o padeció todo tipo de tentaciones, pero no cayó en ningunas. Él sí es fuerte. Por eso es que nosotros podemos confiar en Él. No pecó. Y por no pecar, Él se vuelve nuestro Salvador. Primera de Juan capítulo 3:5. Porque la consecuencia de ese sacrificio de Jesús es que nosotros podamos vivir libres y limpios. Dice, y sabéis, Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Fíjense qué seguridad o qué confianza. O sea, toda la carga del pecado nos la quita y Él no atribuyó en uno solo. Primero de Pedro capítulo 2, verso 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, este punto, hermanos, de este versículo, es que no es el hecho de que nosotros recibamos, vamos a decirle así, todo el paquete de beneficios que viene con el recibir a Jesucristo, sino que nosotros también tenemos que ser portadores de esto. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos que llevar esta palabra o este mensaje de Jesucristo o dejar a la gente saber quién es Jesucristo para beneficio de ellos también. No quedarnos nosotros con todo el pan y no, digamos, no compartirlo, ¿verdad? Porque para esto fuiste llamados, dice 1 de Pedro 2:21, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿verdad? Esto es importante. Vamos casi a finalizar. Vamos a ver en sexto lugar, ya no como una pregunta de quién es Jesús, sino una afirmación.
Ahora, Jesús o Jesucristo fue y será, mejor dicho, el camino o el único camino para llegar al Padre. Teniendo en cuenta, hermanos y amigos, de que Jesús ya no está para nosotros entre signos de interrogación, sino que ya es una afirmación en nuestras vidas. San Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Saben qué significa la palabra camino? No que es un camino, sino qué significa la palabra camino. La palabra camino, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es dirección que ha de seguirse para llegar a algún lugar. O sea, Jesús no te está diciendo, mira ese camino y ve si puedes pasar por ahí. Él te está diciendo, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a poder llegar al Padre si no es por mí. Y todo el amor, hermanos, de Dios lo recibimos a través de Jesús. Y no podemos llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Fíjense cómo describe este camino Jesús. Mateo capítulo 7, y con esto vamos a finalizar. Capítulo 7 de Mateo, verso 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si hay algo, hermanos, que es verdad en esto, en cuanto al camino ancho y el camino angosto, y en cuanto a lo que Jesús dijo que es el camino, es que nosotros tenemos que andar por el camino. No podemos nosotros decir, bueno, allí está el camino y reconocer que Jesucristo, y nosotros no andar por el camino. Tenemos que caminar por el camino. Los que están perdidos o los que van a la perdición, dice la Escritura, el verso 13, los que están por la puerta ancha, dice, es espacioso y lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque no importa si vas en pecado, porque no importa si vas matando, no importa si vas adulterando, no importa si te vas drogando, no importa si vas robando, no importa. Tú vas por el camino ancho, pero vas hacia la perdición. Pero el camino delgado o el camino angosto, el que dice Jesús, es estrecho, es difícil de llevar, pero dice la Escritura, te conduce a la vida eterna, y pocos son los que van por allí. Porque no es fácil, hermano, negarse a sí mismo. No es fácil decir, bueno, si robo ya no robo. O sea, y no voy a mencionar más, ustedes saben. Es difícil caminar por allí. Buscar del Señor no es fácil. Congregarse no es fácil. Leer la palabra no es fácil. Es más fácil leer un libro que tenga dibujitos para avanzarle rápido, o un libro de chistes, que leer las Escrituras. Que las Escrituras, simple y sencillamente, cuestan trabajo. Ahora imagínense tener que leer otros libros para poder nosotros entender las Escrituras. Hacer un estudio de la palabra para poder entender lo que dice el versículo o el texto completo, eso cuesta trabajo, es estrecho, es difícil, duro de pasar, pero este camino te va a llevar a la vida eterna con Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ¿quién es Jesús? Yo les pregunto ahora. El Hijo de Dios. No podemos llegar al Padre si no es a través de Él. No vamos a vivir en ningún lugar de gloria si no es a través de Jesús. Aunque el mundo y la gente quizá, aunque los mismos demonios sepan quién es Jesús, de nada sirve si nosotros no sabemos quién es Jesús. Finalizo con Hechos 4:12. Ese se lo deben de aprender de memoria, o lo deben de saber de memoria. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
En ningún otro hay salvación, no hay otro medio, no hay otra persona, no hay otro camino, no hay nadie. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a orar, cierra tus ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder quizá conocer un poco más acerca de Jesucristo, acerca de ti, Señor. Nuestras vidas están seguras en ti. Pero eso no quiere decir, Señor, que el momento de aceptarte ya sabemos todos, o al momento de reconocer nuestra necesidad de ti, ya lo sabemos todo, no. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos cada día conocer más acerca de ti, de tu palabra. Por eso, Señor amado, en esta hora te damos las gracias, porque ¿quién es Jesús para nosotros? Ya no está en signo de interrogación, sino que ahora ya está en palabras afirmativas, Señor. Reconocemos y sabemos quién eres tú. Pero hay muchos allá afuera, Señor, que aún siguen viviendo en esa, Señor, quizá interrogante, en esa duda de quién eres tú. Y para ellos es esta palabra o este mensaje, Señor. Yo quiero hacer una invitación para los que están a través de las redes sociales siguiéndonos, o los que estamos aquí también y que quieren en esta tarde, reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, y ya no estar pensando quién es ese Jesús, sino empezar a tener una relación con Él, empezar a tener un contacto directo con Él, y empezar a vivir y a tener una vida segura en Él. Si tú quieres hacerlo, ora conmigo, ya sea aquí o a través de las redes sociales. Si puedes cerrar tus ojos, dile al Señor: Señor Jesús, en esta tarde te recibo como mi Señor y Salvador. Quizá he vivido, Señor, en signo de interrogación toda mi vida, especulando quién eres tú, Señor. Pero hoy reconozco que eres el Hijo de Dios. Reconozco, Señor, que sin ti no hay salvación. Reconozco que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual yo pueda ser salvo o salva, Señor. Reconozco, Señor amado, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que yo no puedo llegar al Padre si no es a través de ti. Reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor, que tú me has limpiado, que tú muriste por mí, Señor, sin relación con el pecado, para que yo pudiera tener oportunidad y vida eterna también, Señor. Reconozco todo eso, Señor, y por todo ello, Señor, me arrepiento y te pido perdón. Quiero vivir una vida entregada o entregado a ti, buscando, Señor, aprendiendo más de ti, pero ya como un hijo o una hija tuya, Señor. Perdona mis pecados, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a congregarme en un lugar, Señor, que me ayude a crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.